aquí hablamos todavía un poco más atrás, pero básicamente es lo mismo. En aquel entonces y en los imperios estos antiguos, imperio sumerio, imperios de estos de asirios y demás, la mujer no tenía la catalogación, perdón, la disposición que tiene hoy día, digamos, relegada de la sociedad. Tenía poder. Y las que podían acceder a ello, pues encontramos muchas mujeres intelectuales en nuestro sentido, matemáticas, astrónomas, escritoras, poetisas, muchísimas mujeres. Así que no es de extrañar que una de las primeros poemas que surgió fuera de la mano de una mujer. Yo lo que quería decir es, evidente, será que si esto tuvo que ir pasando de pueblo en pueblo, porque por ejemplo no se haría todo en la misma zona, no saldría hasta llegar a En nuestro área de influencia sí, Mario. Sí. En nuestra área de influencia sí. Por ejemplo, los egipcios sí que usaban figuras y tal, pero sí. esos no llegaron al alfabeto. De eso pasaría a otra zona. Sí. No, los egipcios llegaron al alfabeto, pero su alfabeto. A eso me refiero. Su alfabeto. En cada zona tendrían un alfabeto diferente. Todos, ¿Dentro de la zona de influencia de Mesopotamia? Todos los pueblos no llegaron al alfabeto porque había zonas, como decía, los que escribían en cuneiforme, muy similares, muy parecidos, pero no podían llegar todos al alfabeto porque al final, ¿quién llegaba? El que dominaba. Es decir, zonas que hablamos de Canaán, esta zona de Mesopotamia, en ese momento era quien dominaba, era quien tenía las grandes ciudades, Jericó, Biblos, Uruk, todas estas ciudades antiguas, algunas que todavía están pobladas. Estos son los que ya tenían sus ejércitos y tenían, como digo, el imperio sumerio fue un imperio impresionante, el imperio asirio lo mismo. Todas esas zonas de ahí, hablamos de Jerjes y todas estas, del imperio persa, todos esos de ahí van a tener, una fuerza y un poderío tremendo. Entonces cada uno, digamos, impuso, lo mismo que se impone por la fuerza mi cultura, imponían también su escritura y su lengua también, como ha sido siempre. Ya digo, todos los pueblos no llegaron a tener, digamos, un alfabeto. Eso, si al final el cuneiforme que encontramos en esa zona fue uno, en las zonas más al este, ¿podía haber otros? No se han encontrado, porque no había ciudades, había pueblos, sí, pueblos nómadas todavía que seguían su pastoreo y su recolección, había aldeas, había poblados, pero no había grandes ciudades. Las grandes ciudades estaban ahí en esa zona. La desembocadura de los ríos. Subsistía lo que tenían los poderosos, es lo que iban pasando a los demás, ¿no? Como siempre. Un dato en que lleva toda la razón, que es el poder al final el que manda. El imperio egipcio, que había estado durante 3.000 años en primera fila, acaba cayendo ante Alejandro Magno. Y Alejandro Magno dice, bueno, pues yo faraón también, ¿no? Sí. Y monta la dinastía. Sí. ¿Y qué impuso Alejandro Magno? Que era macedonio. Pues impuso su lengua, su escritura, su cultura. Que fue lo que... Y Alejandro Magno era culto. Era joven, pero era muy culto, tenía mucho conocimiento. Había estudiado muchísimo y era de los pocos pues que además de tener fuerza y inteligencia, es que además tenía conocimientos. Es más, cuando decae ya toda la dinastía de Alejandro Magno es con Cleopatra, cuando ya llega el Imperio Romano. Sí, además es muy curioso porque la evolución, Egipto y la organización de Egipto siempre ha sido feudal, es una organización feudal, donde los de abajo jamás podían llegar hasta arriba porque ahí estaba y el que tenía el poderío era el que dominaba y no dejaba pasar, no había filtro entre capas. Y entonces, claro, la escritura para aquella gente con todo ese poderío, pues era algo que era lo que veían, que escribían, los que tallaban, pero claro, digamos, ordenado, mandado por los escribas, que eran quienes decían qué había que poner ahí, cuál era el mensaje que había que dejar, ¿no? Esa era un poco la diferencia entre que el pueblo, que la escritura permite, como luego permitió, el acceso a más cultura. En aquel entonces, no, el pueblo llano no tenía acceso a esa cultura. Entonces, el pueblo llano seguiría utilizando la escritura que tenían hasta... Lo escribía.
La mayoría no escribía. La mayoría no escribía, sí, a ver, la mayoría no escribía, pero sí que, porque si imaginaros, si hoy día todavía tenemos gente que no sabe leer y escribir, hoy día, en aquellos tiempos, pues habría un 99,9% que no sabía escribir. ¿Quiénes escribían y quiénes necesitaban la escritura? Además de las clases dirigentes, comerciantes, como decía antes. O sea, el comercio fue fundamental en el trasvase, en la expansión de la escritura, porque permitía a los comerciantes hacer acuerdos comerciales con diferentes pueblos y que esos acuerdos permanecieran, aunque uno de ellos muriera. Cosa que antes era todo verbal, nos damos la mano, o como se dieran entonces, y aquí queda. Y después uno de los dos muere, ¿y cómo voy yo a cobrar si no tengo nada que yo diga que esta otra persona me debe X dinero? A partir de la escritura, los acuerdos fueron por escrito, tablillas, pergaminos, papiros, lo que fuera, ¿no? Pero ya eran por escrito. Y quedaba reflejado que tal persona debe, compra, adquiere o vende o debe lo que sea al otro. Perdón, pero yo había leído que los primeros escritos que se encontraron fue en unas inundaciones del Nilo. Los primeros escritos. Que se encontraron en tablillas de cerámica en unas inundaciones que había habido en el Nilo. Pero no en el Nilo. Al cabo de muchísimos años fueron excavando, se fue limpiando aquella zona y entonces fue cuando encontraron las primeras tablillas de cerámica. Sí, pero no en Egipto. Pero no en Egipto, arriba, en el Tigris y Éufrates. O sea, ahí, sí, ahí. Pero que fue encontradas por eso, por una inundación que había sido del Sí, Nilo. puede ser. De hecho, se encontraron no hace muchos años. Y que luego fueron viendo el terreno y los hacen. Sí. Ya te digo que ahí en Uruk, en la zona de Irak, más de 20.000 tablillas se encontraron de cerámica, pequeñas, escritas en cuneiforme, donde estaba, además de la famosa epopeya de Gilgamesh, otras tantas informaciones sobre la vida de la época, ¿no? Creo que la epopeya de Gilgamesh es parecido a la de Noé, ¿no? ¿Qué pasó con un diluvio, con el diluvio, no? No. Gilgamesh, no os lo cuento. Bueno, básicamente, Gilgamesh era un rey que vivía en Babilonia. Un rey que medía 3 metros de alto, era el más alto, el más guapo y el más listo. Pero era también el más malo. Era el más malo. Y iba quedándose con todo lo que quería, con las propiedades. Al que quería lo mataba, se quedaba con la hija o el hijo o la mujer de no sé quién. Y claro, hacía barbaridades. Y entonces, claro, los habitantes de Babilonia, asustados por ese rey tan salvaje que tenían, pidieron a los dioses que les enviaran una salvación. De este rey lo describen como que era 2 tercios divino y 1 humano. Entonces, los dioses hicieron caso al pueblo y, bueno, pues cogió un poco de barro y creó otro hombre para hacer frente a Gilgamesh. Y le salió otro gigante, que era 2 tercios animal. Era alto, grande, peludo, más bruto que él todavía, y lo mandaron a que fuera contra Gilgamesh. Claro, este hombre, cuéntale cómo era, pues se quedó en el campo por ahí a hacer sus barrabasadas y tuvieron que enviar a una sacerdotisa para que lo convenciera que fuera a por Gilgamesh. Ya le convenció a la sacerdotisa a su manera. Y entonces, cuando se encontraron Gilgamesh y Enkidu, que se llama Enkidu, se liaron a tortas, empezaron a pegar palos hasta que casi se matan y después hicieron tan amigos. Y entonces se fueron por ahí de farra, de vino, de mujeres y de fiesta. Y luego continúa la historia, no cuento más. No cuento más, es realmente interesante. Bueno, si queréis comentar alguna cosita más. Sí, si has no... hablado de jeroglífico y petroglífico. ¿Cómo has dicho? ¿Perdón? Cuando estabas con el Petroglifos. Petroglifos, que son los dibujos en piedra. Vale. O bien en incisiones, que se encuentran todavía, que están marcados, hay surcos, dibujos. Esos son petroglifos, dibujos en piedra. Luego están los jeroglíficos, bueno, pueden ser en piedra o en pintura, como tenemos de los egipcios. Vale. ¿Y quién sabe si utilizaba la bustrofénica? La bustrofédica, esa es la dirección de la escritura que utilizaban en algunos momentos algún pueblo de ahí, de Mesopotamia. Pero ya digo que eso fue de las primeras escrituras, de la primera protoescritura que se encontró. A ver, tenemos un problemilla. Este señor y yo, este joven. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se comunicaban?
Con la palabra. Ya, Hablaban perfectamente. Pero tú hablas porque pones una H, una... No, Carmen. No, pero habría palabras. Ahí está lo que hablaba antes, la dificultad. Ahí está la dificultad de que lo que hablamos, cuando hablamos y nos referimos a aunque le llamemos hombre o le llamemos man o le llamemos como queramos, o sea, cada idioma, cada forma tiene su manera de decirlo. Pero entendemos que es un hombre, le llamemos como le llamemos. Entonces no hablamos con H ni con E. No, eso es porque tu cerebro ahora procesa de esa manera. Pero entonces no existía eso. Un ejemplo sencillo. Tú dices la M, pero dices la M de una forma cultural. No imaginas la M ahora porque imaginas. Ahora sabemos, mira. Pero antes no. Ahora voy a llegar, si hay alguna pregunta más, continuamos, si no lo dejamos para el final, porque en esta segunda parte, ya que hemos visto el proceso de creación de la letra, ahora vamos a tratar los procesos cognitivos que se desarrollan para poder escribir. La escritura es quizá, uno de los procesos cognitivos más difíciles que hace la mente humana, porque no es sencillo transformar ideas en conceptos y conceptos en imágenes mentales que tengan una representación alfabética y luego transformar todo ese proceso en dibujos que representen un sonido. Eso es dificilísimo. Sin embargo, nosotros ahora lo hacemos de una manera fácil. Pero llegar a eso, nuestra mente, es un procesamiento realmente complicado de hacer. No se puede explicar, y de hecho las teorías que voy a hablar, los modelos, no lo explican, porque no se sabe, pero sí hay modelos de escritura. ¿Cómo se llega a producir un texto escrito? Eso sí tenemos modelos. Lo que no podemos explicar es cómo hace nuestra mente toda esa transformación de ideas y conceptos en dibujos. Dibujos que no representan un dibujo, sino que representan un sonido. Ahí está la dificultad. Fijaros, Aristóteles fue el primero que teorizó sobre la escritura. Ya en su obra La retórica describía los pasos para la producción de un texto. En ese libro describe los pasos para la creación y producción de un texto con un uso político, que lo utilizaban para arengar a las masas. Y ya Aristóteles describía 5 pasos en la producción de un texto. El inventio, que era la observación y búsqueda de ideas; la dispositio, organización de ideas según el propósito del texto; la elocutio, que ya era la redacción propia del texto; memoratio, memorizaban el texto; y después la actio, que era ya la actuación ante las masas, ante la gente, ya era la representación oral. Pues en muchos sentidos ese modelo ha sido insuperable hasta prácticamente los años 70 del siglo pasado. Hasta esos años se concebía el proceso de composición escrita como un proceso lineal constituido por una serie de fases que se producen sucesivamente. La primera fase sería una búsqueda de ideas y organización del material; la segunda, una elaboración ya del texto escrito; y la tercera, una reelaboración de ese borrador hasta dejarlo en texto definitivo. Hasta entonces se pensaba que eso sucedía así. Tenemos unas ideas, escribimos y pulimos, de una manera secuencial. Sin embargo, ya en los años 80, los modelos cognitivos, basados en el conocimiento, en el aprendizaje, en el procesamiento de la información, en llegar hasta unos enfoques nuevos, ese modelo cognitivo nos intenta explicar los procesos que lleva a cabo el escritor, desde ese aspecto, desde el aspecto del conocimiento. La retórica de Aristóteles, como el modelo lineal, es un modelo de escritura que se centra en el producto mismo, en el texto escrito. Sin embargo, los lingüistas se han ocupado de conocer los procesos mentales que generan la escritura, y así en 1980 surgió el que se llama el modelo cognitivo de Hayes y Flower. Este modelo cognitivo considera 3 elementos que se conjugan a la hora de escribir. 3 elementos que, a diferencia del modelo lineal, no se producen secuencialmente, sino que están en continua interacción uno con otro. El primero sería el contexto, es decir, todo lo que está fuera del escritor. El segundo, la memoria a largo plazo, la memoria que está
y todo lo que tenemos dentro de nosotros. Y el tercero sería la